Primero de Reyes, capítulo 2. Quisiera que leyéramos los versos 1 al 4, que es lo que será el tema que vamos a estar estudiando, y después de esto poner ese tiempo en manos de Dios. ¿Ya estás ahí? Primero de Reyes, capítulo 2 dice: llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Y Señor, te queremos agradecer una vez más el que nos das la oportunidad de abrir tu palabra y venir a ella, Señor. Pero sabemos que no es suficiente abrir tu palabra si no abrimos nuestro corazón a lo que tú tienes que decirnos. Y te pedimos que esta mañana nos des oídos para escuchar y que abras nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley, y que abras nuestro corazón, Señor, que tu Espíritu Santo haga de nuestro corazón tierra fértil a tu palabra. Y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. David es realmente un personaje tan importante en la Biblia que podríamos haber tenido toda esta conferencia solo alrededor de la vida y el ministerio del rey David. Y de pronto Talí me decía: bueno, ¿qué rey quisieras tú predicar? Y yo dije: David. Ya después que lo pensé dije: hay muchísimo que podríamos ver de David, así que este estudio va a ser de 3 horas. No es cierto. Y realmente yo decía: bueno, ¿cómo podemos hacerle justicia a todo lo que Dios nos enseña a través del rey David? De hecho, el rey David es la segunda persona más mencionada en la Biblia. 1132 menciones, me desvelé contándolas, son exactamente esas, no es cierto. En un software de computadora puedes ver cuántas veces se menciona, son 1132. Y de todas las lecciones y momentos y decisiones que el rey David tomó y que pudiéramos escoger, me pareció que David escogió mejor en su lecho de muerte qué lecciones pasarle a su hijo. Y lo que estamos viendo es un momento tan importante. David, que ha reinado por 40 años, está pasándole la estafeta a su hijo Salomón, que algunos dicen incluso podría tener alrededor de entre 12 y 15 años. Entonces tienes a un hombre de 70 años que ha reinado por 40 años y está a punto de pasarle la estafeta a su hijo adolescente. Y las cosas que tú le dirías, o sea, ponte en los zapatos de David. Imagina que tienes la oportunidad de entender que tu vida ha llegado al final y Dios te da la oportunidad de tener a tu lado a tu hijo, a tus hijos. ¿Qué les dirías? Bueno, el rey David escoge con mucho cuidado sus palabras para su joven heredero. Y yo quisiera ver estas palabras como palabras de Dios para nosotros, ¿no? Hay lecciones muy importantes aquí. En la primera lección que vemos en las palabras de David, la vemos en el verso 1 y la mitad del verso 2. Dice: llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo diciendo, y es interesante porque hay un encargo, hay una carga aquí que David quiere pasarle a Salomón, y lo primero que dice es: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé valiente. En otras palabras, vive consciente de que morirás. Yo estoy siguiendo el camino de todos. Tú me vas a suceder en el trono, pero después me vas a suceder en el féretro, Salomón. La vida no es para siempre. Y imagino a Salomón un poco impactado de que su padre le esté diciendo:
Todos vamos a morir. Si hay algo que yo quisiera que tú recordaras, es que todos vamos a morir. Y sabes, esta es una lección tan importante. Yo sé que esto es algo que escuchas incluso en labios de personas que no son cristianas. Y su filosofía es, pues comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero en las palabras de David no hay cinismo. No es esa la actitud con la que él quiere que su hijo comprenda que su vida no es para siempre. De hecho, es asombroso ver que después de la manera en que David vivió, no hay temor, no hay culpabilidad. Vemos las palabras de un hombre en paz, de un hombre que ha vivido conforme a la fe y está listo para morir conforme a la fe. Y esa es la exhortación de David para Salomón. Hay una hora inevitable en nuestro calendario. Te repito, yo no estoy diciéndote esto con cinismo, es una realidad. Hay una hora inevitable en nuestro calendario. Cada uno de nosotros tiene una hora. De hecho, Jesús, el hijo del rey David, vivió toda su vida a la luz de aquella hora. Varias veces en los evangelios la Biblia nos dice que Jesús estaba consciente de esta cita, de esta hora. A veces él entendía que aún no había llegado su hora, pero en el momento último del ministerio de Jesús, lo que le sostuvo fue saber que había llegado esa hora. En Juan capítulo 12, no vayas para allá, pero Jesús le dice a sus discípulos: para esta hora he llegado. Y yo quiero preguntarte esto: ¿qué tan consciente estás de que realmente no vas a vivir para siempre en esta tierra? Y la muerte puede ser una dolorosa, la más cruel y dolorosa interrupción, o puede ser la hora más importante para nosotros. Me sorprende cómo a veces usamos estas expresiones, ¿no? Cuando tenemos ante nosotros a una persona joven particularmente, ¿no? Solemos decir: esta persona tiene toda la vida. ¿Qué significa eso realmente? ¿Es esto así? ¿Es esto realmente así? Hace aproximadamente, he tenido varias experiencias cercanas con la muerte. Dos de las que más me han impactado, una de ellas fue un primo, un hombre de aproximadamente 45 años, arquitecto, un hombre que ama a Dios, que ama a su familia, recto, ejemplar en todo sentido, y de pronto enferma de cáncer. Era el prototipo de un mexicano fuerte, grande, vigoroso, y deja a su familia, deja una esposa, deja hijos, y la expresión de todos es: tenía toda la vida por delante. Dolorosa interrupción. Lo que lo cambia todo es que este hombre confiaba en Jesucristo. Y yo quiero preguntarte esto el día de hoy: ¿cómo ves la hora de tu muerte? ¿Estás consciente de que morirás? ¿Estás consciente de que en este lado del telón nuestra más grande oportunidad es conocer a aquel que es el camino, la verdad y la vida? Si confías en Jesús, la hora de tu muerte no es una interrupción, sino es la hora que incluso, va a sonar muy raro tal vez esto, pero va a ser la hora que más anhelas y que más esperas. Y puedes ver esa hora con esperanza. De hecho, Hebreos capítulo 11, y sí me gustaría que me acompañaras allí, por favor. Hebreos capítulo 11. Dice en el verso 13, hablando de los héroes de la fe. Y entre ellos, aunque el autor no ha mencionado a David aquí, David ha vivido conforme a la fe. Hebreos 11 en el verso 13 dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo. ¿Y qué dice ahí? Saludándolo. Y sabes que me encanta que esta palabra saludándolo se puede traducir como despidiéndose. Entonces, ¿por qué no lo leemos y cambiamos el saludándolo
por despidiéndose. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y despidiéndose, y confesando que eran peregrinos y extranjeros en la tierra. Y sabes, mi familia y yo vivimos despidiéndonos todo el tiempo. Es una realidad para nosotros. La otra experiencia cercana a la muerte que impactó profundamente mi vida fue la partida de nuestra primera bebé. De solo semanas de nacida, de pronto así, sin verlo venir, una noche nos encontramos, mi esposa y yo, en una ambulancia, camino a Ciudad de México, con nuestra bebé entubada. Y de pronto me cayó el 20 de que nunca había visto agonizar a una persona. Nunca había visto a una persona estar pisando los umbrales para cruzar a la otra vida. Y el cuerpecito que convulsionaba frente a mí y luchaba por respirar era el cuerpo de mi hija. Y dos cosas me golpearon. Primero, el hecho de que yo nunca he estado tan cerca de ese lugar. Y yo no tenía una manera de vincularme con mi hija en ese sentido, porque nunca he estado tan cerca de la muerte. Pero luego otro pensamiento me golpeó, y fue un pensamiento que el Espíritu Santo puso en mí. Tú no has estado cerca de la muerte y no puedes entender a tu hija y no puedes hacer nada por tu hija, pero mi hijo murió. No solo por ti, murió por ella, y tú puedes descansar. Y desde entonces mi familia y yo vivimos despidiéndonos. Sabes, desde entonces el cielo es el cielo, y esa hora, aquella hora es incluso una hora que anhelamos con todo nuestro corazón. Mi otra hija, después Dios nos dio otra hija, otras dos. La mayorcita, Belén, ha crecido sabiendo la historia de su hermana, ha crecido anhelando el cielo, porque pues va a ser el único lugar donde va a poder conocer a su hermana. Recuerdo algún día yendo en taxi a la escuela con ella, y de la nada mi hija de pronto dice: papá, ya me quiero ir al cielo. Y los ojos del taxista enfrente, o sea, yo creo que por poco sí nos vamos al cielo de la reacción del taxista. O sea, fue como: su hija se quiere morir, ¿qué le pasa? ¿No? Lo podía ver en su expresión. Y ¿sabes qué yo te puedo decir? No es que tengamos tendencias suicidas, no estoy hablando de eso, pero anhelamos esa hora y vivimos despidiéndonos, sabiendo que este mundo, esta vida no es todo lo que hay. David le pasa esta instrucción a su hijo: yo sigo el camino de todos en la tierra, ya pasé por el trono, ahora sigues tú, ahora voy al féretro y después vas tú. ¿Estamos viviendo conscientes de esto? La segunda lección que el rey David le transmite a su hijo es: vive con fuerza, sé hombre. Vive con fuerza, sé hombre. Después de decirle que él va a morir, le dice estas palabras: esfuérzate y sé hombre. Y cuando viene de labios de un gran guerrero como David, de un matador de gigantes, uno pudiera irse con una idea equivocada. Claro, David le está diciendo a su hijo que sea hombre, entonces eso significa: ve al gimnasio, déjate crecer la barba, si puedes tatúate algo para que... Si usas asador, que sea de carbón, no de gas, porque usar de gas no es de hombres. Si conoces a alguien así, díselo por favor. Habla con una voz profunda. Tómate esta proteína, hijo, vas a necesitar masa muscular. ¿Será que cuando David habla de ser hombre se referirá a eso? La respuesta es no. No. Oye, Lenin, pero no, David se hizo hombre matando gigantes. No, es más, echémosle un vistazo a esa porción.
el encuentro de David con Goliat en 1 de Samuel, capítulo 17. Sabes toda la historia. Goliat ha estado intimidando al campamento de los israelitas por 40 días. David realmente lo que hace es llevar el lonche a sus hermanos, ¿no? Una tarea un poco como de niñas en ese tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque él realmente cuidaba ovejas, que dicho sea de paso era una labor un poco también de mujeres y niños. Ya en el futuro ser pastor se volvió algo de renombre porque un niño pastor terminó siendo el rey más importante de Israel. Pero realmente pues el pastoreo no era una función así que digas tú muy masculina, que digamos. Y entonces manda a este jovencito con sus hermanos que sí están en guerra, que sí están luchando entre comillas. Y entonces David ve a este filisteo ofendiendo a Dios. Y allí es donde comienza la hombría. Porque para David no era un asunto de cómo se mete con nosotros, no, sino cómo se atreve a hablar así de mi Dios. Y David conoce a Dios lo suficiente como para ser verdaderamente un hombre. Cuando David se enfrenta a Goliat, él ya era un hombre. Enfrentarse a Goliat no lo convirtió en hombre. Dice en el verso, ¿qué verso te dije? 28. Dice así: y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Y David dice: ¿qué he hecho yo ahora? ¿Ves como si era bien niño? Es como la respuesta clásica de los niños. ¿Yo qué? ¿No? Clásico. ¿No es esto mero hablar? O sea, ¿cuál batalla? Goliat sale, los intimida y ustedes nada más tiemblan. Eso no es ninguna batalla. Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio al pueblo la misma respuesta que antes. Y fueron oídas las palabras que David había dicho, que él se enfrentaría a Goliat. Y las refirieron delante de Saúl, a quien estudiamos anoche. Y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye. ¿Quién se lo dijo a quién, perdón? David, el chavito este, al rey Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Ahora no podemos dimensionarlo a menos que lo contextualicemos correctamente. Saúl es un hombre grande. De hecho, la Biblia lo describe como el más alto de todo el pueblo, ¿no? Hombros arriba, era más alto que cualquiera. Y David, pues bueno, apenas le está saliendo barba. Entonces el verso 32 se leería mejor así: y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería. Y ¿sabes? Es realmente cómico, pero es extraño que este pequeño jovencito pastor crea que tiene lo suficiente para acabar con este filisteo. Y uno puede irse con la finta y pensar: mira, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque estoy muy entrenado en el arte de la defensa personal. Así dice: porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y mira, añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Entonces David ya era un hombre
cuando incluso pastoreaba las ovejas de su padre. Y no fueron los leones y los osos los que lo hicieron un hombre, fue su Dios, su relación con Dios. En esas noches de meditación, de intimidad con Dios, de quietud, de contemplación, mientras David adoraba al Dios que lo había hecho a su imagen y semejanza, David se convirtió en un hombre. El hombre nunca es más hombre que cuando adora a quien lo formó a su imagen y semejanza para ser un hombre. No es un asunto de masa muscular, no es un asunto de fuerza física. Nuestra relación con Dios, piénsalo bien. Yo pienso que esta crisis de ideología de género no es algo reciente y tampoco es algo que se limite a un asunto de anatomía sexual. Creo que todos tenemos la necesidad de aprender a ser hombres adorando a aquel que nos creó. No hay otra manera. Cuando vemos la respuesta de David a Saúl, un poco nos recuerda, o un mucho nos recuerda, a Jesús, el buen pastor, que su vida da por las ovejas. Es impresionante cuando piensas en Jesús como el hombre perfecto. De hecho, Pilatos lo presenta así: he aquí el hombre. Y tenía toda la razón. Y realmente lo que más recordamos de Jesús y su mejor expresión de hombría fue siendo quebrantado, pudiendo tirarle los dientes a todo el mundo. Dio su vida por las ovejas. Incluso Jesús se comparó, escucha esto, Jesús se comparó con una gallina que reúne a sus polluelos bajo sus alas. Y llorando frente a la ciudad de Jerusalén, Jesús dice esto: oh Jerusalén, Jerusalén, cómo quise juntarte bajo mis alas como una gallina junta a sus polluelos, mas no quisiste. Y a ti y a mí nos ofende que nos llamen gallina, o que nos comparen con gallinas, o que piensen que somos gallinas. Y el hombre perfecto se comparó con una. Y es asombroso porque una gallina, bueno, sí, ¿de qué puede servir que una gallina junte a sus polluelos bajo sus alas? De nada. Pero muere con ellos. Y sabes, a veces ser hombre significa aprender a morir y seguir el ejemplo de aquel que entregó su vida. Piensa esto, tiene tantas implicaciones en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones. Necesitamos regresar al modelo de hombre perfecto. Y no se puede ser un hombre en todo el sentido de la palabra a menos que Dios nos transforme y nos capacite para hacerlos. Ser hombres de jardín y de rebaño nos hace bien, según el Creador. ¿En dónde colocó Dios al primer hombre que creó? No en un gimnasio, bro. En un jardín. Entonces, cuando David le dice a su hijo: esfuérzate y sé hombre, le está diciendo: ten siempre una relación con Dios que te lleve a ser lo que tú debes de ser. En el Salmo 84, David dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Tercer instrucción de David para Salomón. La primera fue: vive consciente de que morirás. La segunda: vive con fuerza. Sé hombre, sé un hombre de Dios. Y la tercera: vive en obediencia. Dice en el verso 3: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. Salomón, tú no eres el rey realmente. Debes vivir en obediencia al Rey de Reyes y Señor de Señores. Desde Deuteronomio, en el capítulo 17, Dios deja muy claro que la
principal tarea de un rey en Israel sería precisamente prestar atención a los preceptos de Jehová Dios. Ahí en Deuteronomio 17, acompáñame ahí por favor. Deuteronomio 17. Desde el verso 17. Son instrucciones de Dios previendo que habría algún día un rey en Israel. Y entonces Dios da estas instrucciones. Dice desde el verso 17: ni tomará para sí muchas mujeres cuando haya rey en Israel, para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente en el trono de su reino, entonces, ¿qué es lo que hará? Escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él, ¿cuántos? Todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en el reino, él y sus hijos en medio de Israel. Qué interesante. Lo primero que debía hacer un rey en Israel es sentarse y así, como niño de primaria, empezar a copiar el libro de la ley. Y cuando terminara de hacer su copia, la idea es que tuviera esa copia consigo y leyera en ella todos los días. David, al decirle esto a su hijo, tienes que guardar los preceptos de Jehová, David lo está diciendo como alguien que sabe lo que sucede cuando uno abandona la palabra de Dios. Mientras David le dice a su hijo, tienes que obedecer la ley de Dios. Es imposible que él dijera esto sin de alguna manera recordar que él hubo momentos en los que no la obedeció. Y estamos de inmediato pensando en Betsabé. Es sumamente interesante cuando estudias aquel día en el que David cayó en pecado con Betsabé. La Biblia nos dice que él, levantándose de tarde, subió a su terrado y se paseaba en tiempo de guerra. Y es bastante claro al ver ese pasaje que ese día David no hizo su devocional. Es bastante claro. Ese día David no hizo su devocional. En lugar de asomarse por las ventanas de la eternidad en la Escritura, se asomó por las ventanas de su casa, a ver si veía algo. Y claro que vio algo. Y piensa en tus peores días como cristiano. Son días en los que no tuviste en cuenta la palabra de Dios. Entonces, claro que David le está diciendo esto con este conocimiento: hijo, sé lo que pasa cuando ignoras la palabra de Dios. No la ignores. Si sales de los límites que Dios ha puesto en su sabiduría, vendrán años de aflicción y disciplina que te quiero evitar. La vida no está diseñada para la anarquía. Todos nosotros obedecemos alguna ley. La pregunta es, ¿quién dicta la ley que estamos obedeciendo? Y si no estamos activamente exponiéndonos a la palabra de Dios todos los días, estoy siendo pasivamente moldeado por el mundo. Si no permito que la palabra de Dios todos los días influya en mi manera de pensar, si no atesoro su palabra todos los días en mi corazón, tarde o temprano el mundo va a terminar imprimiendo su imagen en mí. De modo que debemos dejar de pensar en el devocional como algo que tenemos que hacer. Debemos de empezar a pensar en el devocional como algo que podemos hacer. Es un privilegio, es algo que necesitamos hacer todos los días. Vive consciente de que morirás. Vive con fuerza. Sé un hombre de Dios.
Vive en obediencia a la palabra de Dios. Y Salomón sabe los resultados del pecado de su padre. Entonces Salomón tampoco puede decir: ay, eres un hipócrita, ¿cómo me dices que obedezca la palabra si tú no la obedeces? No, pues por eso, porque ya ves lo que pasa cuando no la obedeces. Tengo hasta más autoridad para decirte que la obedezcas. Es terrible. Finalmente David le dice: vive por algo más grande que tu reino. Verso 4. Perdón, desde el verso 3. Después de decir que viva por lo escrito en la ley de Moisés, dice: para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, y para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Vive por algo más grande que tú. Si tú obedeces la ley de Dios y sus preceptos, vas a prosperar, hijo. Y tu vida va a ser más grande de lo que tú piensas en tu propia mente. Ahora, antes de irnos con una idea equivocada, Lenin está hablando de prosperidad bíblica. El concepto de prosperidad bíblica significa ser capaces de vivir la vida que debemos vivir. Ser prósperos, bíblicamente hablando, significa que no nos falte absolutamente nada para cumplir el propósito con el cual tú y yo estamos respirando. Eso es prosperidad en términos bíblicos. Y esa prosperidad viene de estar enraizados en la palabra de Dios. Pero David pone como una mayor motivación para la obediencia no solo el que va a prosperar, sino dice en el verso 4: para que confirme Jehová la palabra que me habló. ¿De qué palabra está hablando David? La promesa de enviar por medio de su linaje a aquel cuyo reino no terminará jamás. Aquí David se está yendo mucho más allá de la administración de Salomón. Aquí David está yéndose hasta literalmente la eternidad. David está diciéndole a su hijo: no se trata de nuestra dinastía, se trata de Jesús. No se trata de nuestro reino, se trata del reino de Dios. Hijo, Dios ha prometido que a través de nosotros Él enviará al que verdaderamente es el único y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. No se trata de nosotros, se trata de aquel rey. Vive por ese reino, no por tu reino. De hecho, unas hojas más atrás, en 2 de Samuel, capítulo 23. 2 de Samuel 23. Terminamos con esto. La Biblia dice aquí que son las últimas palabras de David, son las palabras postreras. Y se refiere a ser las últimas palabras inspiradas por Dios. Es la última vez que David habla realmente una profecía inspirada por Dios. Dice: estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. ¿No te parece interesante que, inspirado por Dios en esta última profecía que Él hace, Él no se define como el matagigante, sino como el dulce cantor de Israel? ¿Sabes? La gente va a olvidar todo lo que tú y yo hicimos en este mundo, pero nuestra adoración va a perdurar por siempre. Y Él es recordado como eso, como el adorador por excelencia en el Antiguo Testamento, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, su palabra ha estado en mi lengua. Esto es magnífico. De todas las cosas que David ha probado como rey, de todos los dulces manjares que ha disfrutado,
lo que él al final más disfruta es que la palabra de Dios ha estado en su lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Y mira esto, esa es la promesa. Este es el reino por el cual David está viviendo y quiere que su hijo viva. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Y David ve a este rey como el único justo. No, si sabías eso, ¿verdad? No existe un solo gobernante y rey o poderoso que en términos espirituales sea realmente justo. Hay uno solo que es justo. ¿Ya sabes quién? Jesucristo. Uno solo. Y David lo describe como el buen salmista que es. Lo describe como esa mañana después de la tormenta. Cuando despiertas después de una terrible tormenta, el cielo está despejado, la hierba está mojada y el sol brilla con todo su esplendor. Ese es el reino por el que David está viviendo. Será como la luz de la mañana, será como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Y mira, dice en el verso 5, no es así mi casa para con Dios. David tiene muy claro que no es su dinastía, no es su reino el que va a traer paz a la tierra. David sabe que es el reino de Dios. No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y todo mi deseo. Entonces, si David puede exhortar a su hijo para vivir por este reino más grande, no es porque David sabe que su hijo va a vivir exitosamente y sin fallar, sino porque el rey que prometió no fallará. Y es bueno terminar así, sabiendo que tú y yo vamos a fallar muchísimas veces todavía. No me gustaría decir amén a eso, de verdad que no, pero es una realidad. Pero el rey que se entregó por nosotros es tan fiel que tú y yo tenemos esperanza para esta hora de morir. Esperanza a la hora de estar ante situaciones que demandan que tú y yo seamos hombres. Esperanza cuando tú y yo no podemos o nos cuesta trabajo obedecer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Tenemos esperanza por aquel que vivió y murió por nosotros. David termina enfocando a su hijo en eso. Vive por aquel que es el único y verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por quién estás viviendo tú el día de hoy? ¿Por qué reino estás viviendo tú el día de hoy? Y tienes que saber, todo reino pasará, pero el reino de Jesús será para siempre. Si tú nunca le has entregado tu vida a Cristo, yo te quiero invitar a que recuerdes estas cosas. Tal vez hoy es tu última oportunidad, no lo sabes, no lo sé. Nuestra vida no es para siempre, pero si ponemos nuestra confianza en Jesús, Él nos da vida eterna, perdón de pecados y la esperanza que necesitamos para vivir en este mundo como hombres, como verdaderos hombres. ¿Oramos?